fuera puntual. Este perro puntualmente a las 6:30 empieza a ladrar. Sí, los jueves es a las 6:30 y los viernes es a las 7:30. Y al inicio no sabíamos, yo ya lo tengo medido y es pues, porque a esa hora ahí entra un carro y entonces encierran al perro en la terraza para que no se salga. Entonces el perro ladra hasta que entran los carros. Hasta que lo sacan. Ajá. Hasta que lo liberan. ¿Cómo te llegó esa conclusión? No vamos a discutir eso porque van a creer que no tengo nada que hacer más que observar de dónde viene el ladrido del perro. Nuestro tema es... ¿Le temes a los exámenes? Sí, este es el tema del podcast. ¿Le temes a los exámenes? Y lo primero que hay que definir es que hay muchos tipos de exámenes. ¿Sí? El examen médico. Sí, sí. Examen del colegio. Examen de sangre. Examen... De la vida. Los exámenes de la vida. Los exámetros. Esto es otra cosa. Pero hay como un montón de cosas de exámenes. Y la palabra examen es un derivado de una palabra que es exámenes. El examen en una balanza, en griego, el examen es el tornillito que va aquí en medio, que sostiene al fiel de donde caerán los 2 pesos. Ese es el examen. Porque examinar es pesar. Es el proceso de examinar. La palabra examinar viene de la idea de pesar las cosas. Entonces el examen era lo que ponían en el centro para que la balanza estuviera afinada. Y de ahí se derivó la idea de que el examen es juzgar, es pesar. Si es el examen del colegio, es claro, que te juzgan si aprendiste, ¿verdad? Si es el examen de la vida, también igual te juzgan si aprendiste. Ajá. Depende con quién estés cerca. Entonces repetir la experiencia. Ajá, Si te toca repetirla, si pasas de grado o esto. Pero yo creo que cuando uno habla de exámenes, piensa en los exámenes del colegio. Sí, es como lo primero que se nos viene a la cabeza, los exámenes, relacionados con lo académico. ¿Tú perdiste algún examen? ¿Alguna Yo, ay, por favor, unos cuantos, ¿verdad? Pero no, yo sí estaba consciente de que para los exámenes había que estar preparada o estaba perdida, pues. Entonces, sí, alguna vez perdí algún examen. Pero sí aprendí también que eso, ¿no? Que no puedes llegar en blanco y solo confiando en tu memoria de si pusiste o no atención en las clases que recibiste. Entonces sí son totalmente una prueba, te miden, ¿no? A ver si das el siguiente paso o repetís. Yo saqué una vez en un examen 0, pero así 0. Porque era un examen de Administración 1 en el colegio, que me iba muy bien en Administración 1. Pero mi compañero adelante, el Julio, me dijo, no tengo nada. En medio del examen, no tengo nada. Pásame tu examen. Y entonces nos cambiamos los exámenes. Y él me pasó el de él y yo el mío, y entonces empecé a llenar. Pero de repente me di cuenta de que él sí le había puesto nombre y yo al mío no. Entonces le dije, ponele mi nombre para que haya uno de cada uno. Y él no cachó. Y le puso su nombre. Entonces, a la hora de calificar, el profesor encontró 2 Julios, ¿verdad? Y ningún Mario. Y los 2 exámenes exactamente iguales. Entonces hasta dijo, con la misma letra el nombre y una letra diferente las respuestas. Entonces fue todo un problema, me mandaron a la dirección y me anularon y me pusieron un 0. ¿Y ese fue el único examen que has perdido? Del colegio sí. Oh my God. Del colegio y esas cosas. Fíjate que ahorita que hablaste otra vez rompiendo expectativas, ¿verdad? Fíjate que hablando de 0 en un examen, yo una vez saqué 0 en un examen. Yo creo que esta historia te la conté, pero era un examen de matemática y el profe nos daba un problema. Había que hacer ese problema y valía 5 puntos. Y me dio un problema, o sea, yo lo vi así como te decía, yo sabía que no lo sabía y bueno, ahí que quede y pues no me dio la respuesta, yo sabía. Y entonces al día siguiente nos devolvió los exámenes y nos dijo, miren, voy a anotar las notas. Y empieza a llamarnos por apellido, ¿verdad? Que, no sé, Pérez, López, y así, ¿verdad? Para que y cada uno iba diciendo, saqué tanto. Y en eso llega a mí, ¿verdad? Sierra. Y yo, 0.
¿Cuánto? Me vuelve a decir. Yo me sentaba hasta adelante, pues lo tenía él enfrente. Digo, 0. Un punto le voy a regalar, me dijo. Y me regaló un punto, fíjate, entonces me quitó mi 0. No, yo casi me expulsan esa vez. Sí, pues. Porque fue un problema más serio. Y recuerdo que cuando nos pusieron como este 0, yo era bien nerdito, ¿verdad? Entonces a mí sí me afectó un montón como ver un... Mario. Un 0. Nerdito. Sí. Era mi nerdito. Era, dice. Sí me afectó un montón y se volvió como una anécdota en mi casa porque sacó un 0, así, y cuando se enteraron de por qué fue, la gran, qué bruto, así, hasta para hacer, mi mamá decía hasta para hacer trampa hay que saber hacerla. Sí, sí. Desde entonces, Sí. no. Pero eso es lo primero que uno piensa cuando piensa en exámenes, los exámenes del colegio Sí. o de la U que son retraumáticos. Y también hay exámenes que te hacen como para entrar a algún equipo no sé, de deportes en el colegio. Tenés que hacer alguna prueba para ver si entras al equipo o no entras al equipo, si vas a competir o no vas a sí. competir. A ver, aquí, mira, nos están corroborando que hay pruebas. Tienes que hacer una prueba para poder entrar a una selección del equipo de donde estudias, ¿no? Qué triste. ¿No estuviste en un equipo? En mi colegio, en la clase éramos bien poquitos, entonces no llegábamos ni a los 8 mínimos para jugar fútbol. Teníamos que prestar gente de otros grados para que llegáramos. Y no, si éramos 6. Eran los únicos, entonces a todos entraban Todos al entraban. equipo. Ajá, sí, mira. Pues sí, hay también ese tipo de exámenes. Ajá. Y un 0 ahí ha de ser más doloroso. Sí, fíjate, porque había, por ejemplo, yo estaba, ¿te acordás, Marjorie? Estábamos en el grupo de baile del colegio. ¿De baile? Y había una audición, ¿verdad? Que te tenían que hacer para entrar, y entonces sí había quienes no entraban, o para llenar el cupo, decís tú, las que iban hasta atrás, ¿verdad? Así, pero sí hay, o sea, igual midiendo a ver si vas a sumar el equipo o si mejor vas a probar a otro. Ese 0 ha de ser más doloroso porque el 0 del intelectual es más común. Digamos, el que saca 100 en un examen es 1 o 2 en una clase de 30 y el resto, ahí va, van. ¿va? Pero en un grupo como de 8 cantantes o 8 bailarinas, en este caso, sacar un 0 es más doloroso para la autoestima. Sí, seguro. No deberían de hacer estos exámenes. Pero hay. ¿Con quién puedo hablar? Bueno, los exámenes académicos también son nuevos en la historia. Los exámenes académicos como tal, pues nuevos, entre comillas, porque se colocan en la Edad Media para ya cuando empiezan como a surgir los grados de especialización a finales de la Edad Media. Pero se adjudica la invención de los exámenes a China. Al siglo VI antes de Cristo, en la época de Confucio. Confucio se dio cuenta de que uno de los grandes problemas que tenía China era de que los ministros no conocían su propia tradición. Llegaban como a grandes puestos, pero no conocían la tradición, y entonces Confucio decide que la tradición tiene que ser estudiada. Y esto no, la tradición china no puede ser esto de me lo contaron, no, hay que estudiarlo. Y es más, una de las aportes más grandes que hace Confucio a la tradición china es que él recupera los libros antiguos, los vuelve a copiar y les hace acotaciones, así, esto significa, esto, no sé qué. Y entonces, bueno, ahora, ¿cómo sabemos si aprendieron o no aprendieron? Y la forma era examinando. Sí, pues. Entonces, la tradición dice que los exámenes en la época de Confucio eran diálogos con él. Que uno cuando ya iba a entrar, pase, vamos a platicar a ver si se sabe la tradición china. Pero esto duró bien poco porque rápido les cayó muy mal que hiciera eso Confucio y terminan echándolo de su ciudad y se exilia y todo esto. Pero cuando después Confucio regresa y ya se forma como el confucianismo, la idea de examinar a las personas se mantiene. Y después esto generó como un estatus. El saber de la tradición me colocaba a mí en una posición de, aparte de que sabe, puede dirigir porque sabe. Y entonces se volvieron unos exámenes que dice que la gente se moría en el examen. No, hombre, del estrés. Eran 3 días encerrado en una habitación y había que escribir cosas que le iban preguntando y ahí solo tenían como una mesa de comida, un lugar para ir al baño ahí como en un rinconcito. Se cerraba y bueno, en 3 días venimos con su examen, ahí nos
nos dice, y que a la gente del estrés, al más de alguno, Fíjate. se le torció Sí, pues. algo ahí, no sé, Y fíjate que era examen para ver qué habían aprendido, ¿no? De la esto, tradición. pero además para ellos mismos, de cómo llevaban también ese estrés de resolver el examen, de si sabían, no sabían la respuesta, más estar encerrados 3 días. Y lo que pasa es que perderlo era bien deshonroso, porque Sí, pues. salir del examen y decir, yo perdí el examen, era como verlo, era como ir a una audición de baile y decir, él no pasa, y los otros 7 sí. Qué horrible, ¿verdad? Entonces, como que la presión era bien fuerte, y después se volvió así como de estatus de, en mi familia, 3 han pasado el examen, pues, o sea, yo tengo que también pasar. Claro. Y después, cuando la Edad Media, bueno, Aristóteles ya tenía una especie de examen, pero no tanto así. A Aristóteles le gustaba mucho caminar y de ahí los peripatéticos, e ir platicando de un tema. Y les hacía preguntas de un tema, pero no les daba calificación. En cambio, en estos chinos sí había una ¿Ganás especie... o perdés? Sí, y como que había un rango de calificaciones, no me recuerdo la verdad, pero como que había un rango así de... Sí, pues. Ajá, carita alegre, carita feliz, no sé. Carita Habla seria. en clase. Ajá, sí, una cosa así. Y después ya, cuando la educación se hace pública, que eso es bien nuevo, la educación pública no tiene 600 años, ¿verdad? La educación pública viene ya con la revolución industrial, siglo XVIII y XIX, y todo el mundo quiere entrar a estudiar, pero no hay capacidad para todos. Entonces los primeros exámenes que surgen son los de admisión, porque no puedes entrarlos a todos. Y tenés que distinguir, cuando empiezan los exámenes, quién podría aprender y quién no podría aprender. Entonces los primeros exámenes que se hacen de admisión son para ver si la persona es apta, pero aprovecharía, si no tiene un problema psicológico, digamos. Es más, creo que en el sur, una de las formas en que se examinaba para ver si este niño iba a poder o no, era que le decían, sentaban al niño y una de sus preguntas era, tóquese la oreja izquierda con la mano derecha pasando por sobre su cabeza. Y era ver si qué hacía el niño. Sí, pues. Entonces, ¿Todos así, ve? tenía que hacer así. Pero había niños que cuando escuchaban la instrucción, era... entonces decían, no, ese niño no va a aprender, todavía no se puede. Hasta que aprenda a recibir la instrucción de tocarse la oreja izquierda con la mano derecha pasando por sobre la cabeza. Pero era eso, era más a quién podemos admitir. Conforme fue avanzando la sociedad y el sistema como mercantil creció y los trabajos crecieron, entonces se empezaron a tener que colocar también exámenes para ver quién ganaba y quién no, porque al final un poco la educación está bien relacionada con el progreso económico. Si mejores profesionales, en teoría, harían mejores sociedades, en teoría. Entonces, de ahí la idea de que al finalizar una carrera, para saber si usted es un buen profesional, bueno, si usted es un buen profesional, ganó todas las materias, y no solo eso, tiene un criterio. ¿Y cómo sabemos que tiene un criterio? Pues porque usted mismo desarrolló una tesis en relación al tema que estudió. Usted tiene un punto de vista personal que es único y sabe cómo valorarlo. Y esta es mi tesis y aquí está. Entonces, así estaba planteado. Ahora las tesis, es más, el MP3 fue una tesis. Un chavo vino y dijo, podríamos comprimir la música, no sé qué. Hizo una tesis de cómo armar el punto MP3. Mira. Tesis que funcionaban, ¿verdad? Que servían para algo, porque ahora... El DPI es una tesis. Ah, sí, el DPI también es una tesis. El DPI es una tesis. Ah, mira. Por ejemplo. Qué buen dato. Sí, entonces las tesis eran útiles, porque era el punto de vista de alguien en específico para aportar a la sociedad. Y algunas tesis se volvieron después de una vez el doctorado. Este es un genio, pues mire, su punto de vista es crear un punto MP3. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? De verdad. Y parece que su carrera era algo así como radiotecnia o algo así, no sé. Ah, la gran, sí, un pues. genio. Entonces, bajo esa lupa, los exámenes son útiles para saber qué le puedes aportar a la sociedad. Ahora, el problema es que los exámenes los exámenes académicos se han convertido más bien como en un estrés sin sentido. Porque en el examen al inicio el profesor se da cuenta si los demás entendieron. Entonces, ¿cómo sé si los demás me cacharon lo que quería decirles? Les voy a hacer una pregunta. Y depende de la respuesta, digo, no, sí, como que el tema está aclarado. Eso es el espíritu de un examen.
Ahora el examen es, bueno, tienen que ganarlo, lo ganaron, sí, siguiente unidad. O sea, aprendieron o no. Sí. ¿A quién le interesa? Entonces eso ha desvirtuado a los exámenes. Sí, lo ha desvirtuado y también ahorita que estabas hablando todo esto de que, bueno, se supone que haces una tesis, que sea útil, que vaya a ayudar y obviamente demostrando que lo que has aprendido lo vas a poner en práctica. Y también creo que un poco eso va de la mano totalmente de la ética, ¿no? Porque hay quienes hacen los exámenes y encuentran una forma de que les salga el 100 o que se lo aprueben y al final de cuentas no están realmente entendiendo el tema, solo quieren salir, de que les den el título o pasar al siguiente grado, lo que sea. Y bueno, es una ética tanto de la persona que lo hace como las demás personas alrededor que van a facilitarla o no. Sí, ¿verdad? sí. Y lo que pasa es que ese truco de ganar un examen, no debería de ser sinónimo de aptitud para otra cosa. Ajá. Porque ganar un examen, como decís, hay como fórmulas. Yo recuerdo que en el colegio habían exámenes que estaban tan mal hechos que las respuestas estaban en las unidades En las más siguientes adelante. preguntas. Que había una pregunta como de verdadero o falso y uno no sabía qué era. Y de repente adelante había otra unidad en donde decía, describa tal cosa. Entonces, si me pide escribir esto es porque esta es verdadera. Y así se iba uno Sí. como resolviéndolo sin necesidad tanto de estudiar, sino de que el examen tenía un truco como por... Tal vez ese era el examen. A ver si captabas, o sea, aún No, así porque lo perdías. así puedes saber qué tan tramposo podía ser uno. Ajá. Pero así hay un montón de cosas. Por ejemplo, cuando a uno le piden llenar un formulario de algo, eso es un examen. Es otro tipo de examen. Una institución lo examina a uno diciéndole, lléneme este formulario porque quiero saber su información acerca de este tema. Y las personas dicen, ¡ala, qué pereza! Contrata a alguien que te llene el formulario, porque es alguien que ya se sabe el truco del formulario. Y esta persona estudió el truco del formulario y sabe cómo llenarlo. Entonces, un examen es una especie de formulario, que saber llenarlo no implica que sepas o no sepas. Entiendo que Charles Darwin era muy malo para estudiar, muy malo, y le huía a los exámenes. Y en su biografía hay una historia en donde él tenía que examinarse de algo de la universidad como muy importante y se encontró una mata de escarabajos en su patio y se distrajo tanto viendo escarabajos y viendo los tipos de escarabajos que no fue a su examen y perdió y eso le ocasionó un montón de problemas. Pero la ciencia le agradece más que se haya dedicado a ver los escarabajos porque empieza a plantear su teoría de la evolución. Entonces, ¿perdió o no perdió? Sí, y lo que decís, tenés razón, no va a medir realmente tu habilidad en el tema o no, porque sí, hay casos en donde ahora eso es más común, que hay personas que les dicen, mira, fíjate que a ella o a él mejor hay que hacerle el examen oral, porque escrito como que es un poco más difícil y o sea, sí, digamos, yo lo pude comprobar una vez, yo en uno de mis trabajos, doy clases y una mamá era una alumna joven, porque yo de hecho doy clases a personas ya un poco más grandes, pero era alguien que acababa de salir de estudiar y la mamá me dijo, mire, eso nunca me había pasado, pues, porque yo no trabajaba con personas así jóvenes. Y me dijo, mire, yo soy la mamá de esta persona y fíjese que ella es mejor si le hace los exámenes y van a haber evaluaciones, que sean orales, que no sé qué. Y dije yo, ay, nunca me había puesto a pensar en si a alguien le servía más que fuera oral o que fuera práctico o que fuera escrito. Y de hecho, pues sería lo ideal, ¿no? Que vayas metiendo todos estos tipos de aprendizaje a lo largo de tus clases, pues porque así también vas comprobando quiénes son más visuales, quiénes son más, no sé, prácticos, etcétera. Pero sí hay muchas maneras de sacar esas evaluaciones y que, el hecho que la perdas no necesariamente quiere decir que estás perdido, ¿no? Pero de alguna manera sí te miden, pero ahí sí que a muchas veces es a la suerte de cada quien y cómo te presentan el examen y si te las puedes o no te las puedes, porque al final también está ese elemento de el estrés, digamos, o el nivel de presión que uno lleva al momento de hacer un examen, porque a veces estudias y, bueno, idealmente siempre tenemos que estudiar, ¿va? Pero aunque vas preparado, el estrés de que si sabes si lo perdés, no vas a pasar al siguiente curso, por ejemplo, te puede hacer borrar la memoria por completo, Miedo ¿no? escénico. Ajá. Entonces, sí. hay más elementos ahí al momento de hacer un examen.
Y esos son los exámenes de los que estamos conscientes, ¿no? Que nos dicen, mira, aquí está su examen, hágalo y si gana y si lo pasa, pues entra, yo qué sé, al curso o al equipo, ¿va? Pero los exámenes de la vida, estamos conscientes cuando nos llegan esos exámenes. Estás nervioso de si lo vas a pasar o no lo vas a pasar. Te das cuenta si lo pasas o si se te repite y se te repite y se te repite. Pienso que sí, porque, a ver, si pensando en lo que acabas de decir, si el examen te genera una cierta emotividad, ansiedad y estrés, pienso que así puedes comprobar si estás en examen o no también en la vida. Si una situación te genera esa misma sensación de estrés o eso mismo, tal cual dirías, estoy en un examen, ¿va? Pero lo que pasa es que, a diferencia de en el colegio, donde a los 30 niños les pasan el examen de ciencias naturales, en la vida no se te va a avisar, no te van a decir, estudien para el 23 de junio de la unidad 1 a la 4. Le va a pasar esto y aquello. Pero si ya te pasa por tercera vez, supongo que te están volviendo a pasar. Pero pienso que, como que perdiste el grado, digamos. Sí, perdiste la lección. Sí. Yo espero que mi hermano no escuche esto a continuación lo que voy a decir. Porque mi hermano perdió un montón de exámenes, ¿verdad? Y yo me recuerdo que hubo una vez que perdía. Y ya de último, así como yo, estudiamos tu examen, pues. ¿Qué viene en tu examen? ¿Qué te recordás que te preguntan? Y mi hermano. Y ya lo había hecho varias veces. Lo había hecho varias veces. Sí. Aparte de mi nombre, ¿verdad? Sí, aparte de tu nombre, ¿qué más te preguntan? Pues mira, hay una serie que tiene espacios más grandes. No. Y hay otra serie que son como de poner una palabra. Y hay otra serie. Pero, ¿qué preguntas venían en eso? No me recuerdo. Sí, pues, imagínate. Entonces si a él, eso le pasa a uno en la vida también. Sí. Puede ser que uno no se recuerde del examen. Solo le pasó la situación, fracasaste en la situación, seguiste con tu vida. Y un año después te volvió a pasar lo mismo. Y volviste a fracasar. Y seguiste así. O sea, tener conciencia de que estás en examen ya te haría prepararte. Sí. Pero puede que no estés consciente. Puede que no estés... Que no veas que estás bajo un examen. Pero no estás poniendo atención, entonces. Ahí digamos lo que pasa, hay muchas cosas. Una de esas es que la vida te está pasando encima, ¿verdad? No estás caminando sobre la vida, sino que la vida te está caminando encima. Y un poco también es como lo mismo que se examina. Y aquí creo que vamos a armar equipos, ¿verdad? Versus. A ver. Porque yo creo que una de las cosas que más se le critica a los exámenes actualmente es que los exámenes piden memorización. Entonces uno tiene que memorizarse no sé, el trinomio texto cuadrado perfecto, los ríos de Guatemala y todas esas cosas. Y entonces hay gente que tiene más memoria y hay gente que no. Y es que eso iba a decir también, como que depende también cómo te han presentado la información, de qué manera te han enseñado para que tú también, tu desempeño en el examen sea... Entonces, al final el examen actual te pide una memorización. Sí, por ejemplo, tú que estudias leyes, las leyes se memorizan. Ahí no hay de otra como no, yo sí la entendí. Sí, cabal. Pero no se las puedo decir. Disculpe, abogado, pero en este juicio somos serios. O interpretar. No, la ley no se interpreta, la ley se respeta. O un médico. Un médico no puede interpretar como que hay arterias y venas, ¿verdad? No, aquí no es como, aquí hay. ¿Y cuántas hay? ¿Y cuál va cada ¿Y por una? dónde? Entonces pienso que hay situaciones de la vida, que así como hay carreras de la vida que necesitan memoria, hay situaciones de la vida que necesitan memorización. Sí. Y ahí es en donde viene como cada quien cómo memoriza sus cosas. Hay personas que memorizan visualmente, que lo tienen que ver escrito y se les queda. Hay personas que tienen que estar repitiéndoselo. Hay personas que tienen que estar haciéndolo, que no sé cómo se podría hacer en el caso de una ley, haciéndolo, tal vez cometiendo el crimen. No. Para aprender bien la ley. Para que sepas bien qué no tenés que hacer. No. No lo intentes en casa. Sí, cabal, así. Por favor, no intentes esto en casa. No, pero hay diferentes métodos de esto, pero una de las cosas que sí necesitas en los exámenes del colegio y de la vida es memoria. Sí, totalmente. Tenés que aprender a memorizar cosas. Sí. Don Carlos nos quiere decir algo. Sí, digamos, sobre eso hubo una discusión muy buena hace algunos años. Y un especialista decía que existen tres momentos: información, formación y transformación.
nadie puede resolver nada en la vida sin una información básica de memoria. Es decir, Ajá. precisamente porque estaba sucediendo lo que Marito decía, de que se estaba haciendo una supercrítica a los exámenes memorísticos. Y es cierto, no son buenos. Es decir, no es bueno el examen memorístico como lo hacían en el pasado, a las evaluaciones anteriores, pero que se necesita una información básica para poder funcionar en cualquier aspecto de la vida. Nosotros no podríamos funcionar casi en nada sin la información. Sin una información. De base. Sí. Ahora, de eso ya viene la formación, que es ya lograr desarrollar los aspectos como el pensamiento crítico, resolución de problemas. Eso ya es otro tipo de... Pero parte del conocimiento. Pienso que así como, o sea, si tú vas a estudiar historia, tenés que memorizar ciertas cosas, o por lo menos tener líneas claras de la historia. Sí, completamente. Y bueno, digamos que cuando yo hice mi comentario no quiero decir que estoy en contra de los exámenes. Yo crecí con ese tipo de exámenes y es la única forma, digamos, en que yo los hice toda mi vida hasta la fecha. Pero tengo hijos y tengo amigas que tienen hijos y están en diferentes lugares de estudio y ahora hay muchos cambios en cuanto a la educación no vamos a evaluar de memoria, sino que lo vamos a hacer así y así. Entonces sí existe, digamos, esa otra forma de evaluar a las personas, pero como está diciendo cabal don Carlos, lo que estás diciendo, tenemos que tener una base, pues, porque sin la base definitivamente no puedes solo pasar poniendo las formitas encima de las otras. Pues. Necesitas información y la información hay que tenerla en la cabeza. Por lo menos la información básica, ¿verdad? O sea, como quizá no te vas a saber las capitales del mundo, pero por lo menos saber la diferencia entre una capital y una no capital. Ya con eso como que tus conceptos pueden ir un poco más de norte. La evaluación. Actualmente hay tratados, bueno, no tratados, pues, pero sí, digamos, la evaluación es fundamental en el proceso de aprendizaje actualmente. De hecho, los pedagogos dicen, dime cómo evalúas y te diré cómo te enseñas. Porque la evaluación, precisamente lo que se está tratando es como de eliminar ese temor. Ajá. La evaluación no debe generar temor porque pueden suceder casos como los que mencionaba Paula, de que el estrés hace que se debilite la posibilidad de saber qué tanto está preparado una persona para aplicar conocimiento, que es lo que se busca, ¿verdad? Sí. El conocimiento funcional. Entonces, se ha estudiado muchísimo sobre eso, y la evaluación ahora es algo que nos deberíamos todos los que creemos que podemos enseñar, capacitarnos para evaluar correctamente, porque se está evaluando el proceso de aprendizaje, ¿no, alumno? Ajá, es eso, si ha aprendido o si necesita como volver a algo. Pero traspolémoslo a la vida. O sea, Sí. porque la vida no le pregunta a uno, ¿cómo le gustaría usted ser examinado? A ver, ¿usted cómo aprende mejor y cómo no? A uno le pasan las cosas de la vida y no hay forma de decir, no, a mí oral, por favor, porque escrito no me va bien. próxima mejor. Ajá, la vida pasa sus exámenes sin preguntarte. Pero si necesitas haber tenido un conocimiento clave de cosas para saber si no vas a reprobar otra vez. Necesitas un poco de memoria. Pero lo otro que mencionaban, Carlos, que creo que se necesitan los exámenes del colegio y de la vida, es entender para qué estás aprendiendo. O sea, que esto que me está pasando, hacia dónde me va a llevar, o esta situación que estoy viviendo, qué me va a enseñar para llegar a dónde, porque eso es lo que a uno le pasó, o a mí mismo, que yo cuestiono mucho de mi propia educación en primaria, es que nunca se me explicó por qué estaba aprendiendo lo que estaba aprendiendo. Desarrollar un pensamiento crítico. Desarrollar un pensamiento crítico, nunca lo hice. O sea, yo llegué terminé el colegio y no tenía ni idea de por qué me habían preguntado lo que me habían preguntado. Y era el meme de otro día más sin aplicar el binomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Sí. Porque nunca se me dijo hacia dónde iba todo esto. Entonces, la conciencia de para qué necesito el conocimiento se necesita en un examen del colegio, pero también en la vida. O sea, esta experiencia que estoy viviendo, ¿hacia dónde va? ¿O a qué me va a enseñar? Porque el problema es que nosotros vamos teniendo experiencias en donde ganamos, perdemos, Claro. volvemos a repetirlas y nunca llegamos a ninguna conclusión. Sí, hay que ir ahí como formando también ese carácter, ¿no? A raíz de las cosas que te pasan y conscientemente sabes, esto ya lo viví, esto se me hace conocido, esto se me hace familiar.
Pero si no existe eso, exactamente, vas en blanco y no sabes por qué te sigue pasando lo mismo y todo alrededor ese es el culpable, todos son iguales, todos son así. ¿Y dónde está mi reflexión acerca de, ala, ¿por qué me salen todos iguales? Pues? Ajá, sí. Las redes sociales, se recuerdan que hace poco empezaron a salir bromas sobre eso, de que para qué me aprendí el binomio cuadrado perfecto si no me iba a servir para nada, y que Baldor no sé qué, pero parte del problema es que no se le explica a alguno por qué está aprendiendo eso. Es decir, casi nadie, ni siquiera una de 100 personas va a aplicar el binomio cuadrado perfecto en la vida. Pero las matemáticas se siguen enseñando en casi todos los niveles, aún por lo menos a veces hasta los que van a la universidad a estudiar ciencia política llevan matemáticas 1 por lo menos, porque desarrolla el pensamiento lógico formal que nos sirve para razonar en la vida sobre cosas que tienen una lógica de sentido de que de causa-efecto. Sí, es que eso es lo que está eso es lo que nunca se dice. Y yo pienso que, o sea, yo sé que en la vida a uno no le dicen, hey, estás en examen ahorita, ¿verdad? Porque uno no se da cuenta que estás en un examen de la vida hasta que, ups, esto no se hacía así y esto. Pero en los otros exámenes sí podrías empezar a entrenarte como para desarrollar la percepción de que estás siendo examinado. Sí. Yo tuve una amiga que le dio gastritis Crónica. de estrés Ay, por pobre. en la época de exámenes. Que en la época de exámenes su mamá le llevaba como comida diferente y no sé qué más cosas porque a ella le generaba como mucha ansiedad. Y teníamos un problema de que uno de los de la clase, que es mi mejor amigo, el que siempre te he contado, él tiene memoria fotográfica. Pero su memoria es ridícula. Uno veía la misma película que él y parecía que uno no había visto la película por la cantidad de detalles que él recordaba. Y él a veces solo necesitaba que el profesor le leyera y él se recordaba absolutamente de todo. Entonces aquel nunca estudiaba. No necesitaba estudiar porque solo era de qué nos examinamos mañana, de ciencias. ¿Qué eran ciencias? Ah, que hablamos esto. Ah, sí. Y que sí, sí. Llegaba al examen, 100. Y entonces esta niña le generaba como conflicto. Descompensación ver que un día antes del examen nosotros estábamos jugando fútbol en la calle y ella le faltaba leer no sé cuánto y aquel medio preguntaba. Y aquel medio preguntaba y sabía y sacaba mejor nota y ella le iba re mal. Y la mamá siempre llegaba como a la casa de uno, pero ustedes tienen otras notas, ¿por qué ella ha estudiado un montón y por qué ustedes sacan más notas que él? Y yo ni apuntaba más y mi cuaderno todo rayado. Pero ahora pienso y digo, ahí teníamos 11 años. ¿Qué haces con la vida así? ¿Qué haces cuando te toca tramitar una visa o una escritura de algo? El estrés no te va a dejar, te va a matar. Dígame su fecha de nacimiento. Y ya se te olvidó. Y ya se te fue todo así. Sí. Hay que saber controlar la situación examen de la vida y del colegio. Sí, porque si no, ese miedo que te produce estrés, ansiedad, inmediatamente ya sabes que está perdido. Estás perdido porque no vas a ni siquiera lograr entrar al examen, o empezarlo, y menos completarlo. Y entonces sí viene de la mano con ese aprender a lidiar con ese estrés, pues porque sí nos produce un estrés, una ansiedad, preocupación, yo qué sé, pero sí hay que procurar manejar esas emociones en nosotros para poder pasar al examen, porque si no, bueno, tu prueba sería controlar la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, ahí tenés una forma de examinarte. Tal vez usted no necesita ser examinado de esto, sino cómo llevar los nervios de estas cosas. De hecho, una inteligencia emocional. El origen del famoso EPS, el ejercicio profesional supervisado, se da porque había gente que no podía pasar los exámenes privados que habían en la Universidad de San Carlos, porque era extremadamente estresante. Entonces, aunque le llevaba más tiempo hacer un EPS, porque tienen que ir al lugar, pues, a sacar información del EPS, después ordenarla y todo es muy largo, ¿verdad? Y después, esa prácticamente es su tesis, ¿verdad? Pues siempre en el ejercicio profesional utilizado. Les lleva año y medio. Estudiar un privado llevaba 5 meses, digamos, 4 y 6 meses más o menos para prepararse. Pero había gente que no podía enfrentar el examen privado. Ajá. Y entonces se creó el EPS.
Y tanto más todavía en algunas facultades, por lo menos en la mía, valoran, me preguntan, ¿sos EPCista o de privado? Si sos EPCista, sos regularón. Así. Sí, pues. Es decir, todavía hay una cierta diferencia de calidad, pero realmente no es que haya esa diferencia, sino simplemente es lo que decía Paula. Yo tuve una compañera que perdió 3 veces el examen privado, entonces no pedí para EPS. ¿Por qué? Y era muy buena. Sí. Era persona que excelente estudiante y sabía, pero se ponía en blanco cuando entraba al examen porque es un examen oral frente a 5 examinadores en la Facultad de Economía, ¿no? Siempre. Pero pasarlo en la vida también. En la vida, tus exámenes de la vida son a veces frente a más gente. O sea, Sí. son frente, como en situaciones un poco más complicadas. Yo, perdona, es que ahorita que mencionaba esto, don Carlos, me recuerdo de una amiga del colegio, una compañera del colegio, no voy a decir su nombre. Ella, a veces nos tocaba pues pasar, no sé, a exponer y cosas así, y cada vez que a ella le pasaba, ella no podía hablar, ella se ponía a llorar, nunca podía, nunca lo lograba, y de igual forma siempre le decían que lo tenía que hacer, pasaba, nunca lo lograba, y me recuerdo hasta que nos graduamos, fue lo mismo. Y hace poco, pues como nos tenemos en redes sociales y ahí uno va viendo, veo que ahora ella baila belly dance en un escenario solita, súper chilero. Y yo me puse a pensar, la gran, ella superó ese miedo que tenía a pasar enfrente y ahora baila, pues, ¿verdad? Si es que era otra otra su prueba, tendencia, exacto. iba por otro lado, porque eso también pasa un montón. En la antigua Grecia, en el periodo clásico, la forma de educación venía en que agarraban a los niños y les ponían diferentes tipos de juguetes. Y entonces naturalmente había niños que agarraban un juguete de un tipo y otros de otro. Había niño al que le gustaba patear las cosas y había el niño al que le gustaba construir las cosas y esto. Y un poco ahí van viendo como por dónde iba el niño. Como que va a ser más del lado artístico, como que... y eso les permitió desarrollar a los mejores escultores, a los mejores atletas, a los mejores pintores, a los mejores poetas, porque desde niño detectaron como por dónde. Nosotros tristemente estudiamos lo mismo todo, 16 años, y a los 16, 17 años le preguntan a uno, bueno, ¿y ahora qué quiere hacer? Sí, hombre. No sé, así tarde, ¿va? Y eso, imagínate cuánta gente no siguió lo que realmente quería, su vocación se quedó perdida en medio de tener que aprenderse las capitales de Europa y Sí, pues. se fue como perdiendo porque el sistema no ve la individualidad, sino que lo que ve es todos tienen que saber lo mismo. Pasaron todos sexto, bueno, ahora les toca, no hay séptimo, ¿va? Pero les toca el siguiente. Séptimo, primero básico. Ajá, sí. Sí, pero ese es un problema, digamos, a nivel educativo. Ahora, pasándolo a la vida, en la vida no hay grados como tal, pero sí hay grados como de uno mismo. Sí. Uno mismo va desarrollando su vida en niveles. Y uno sí puede ver como las fases de su vida. O sea, yo antes era así. De repente decidí ya no hacer tal cosa y ahora estoy aquí. Y ya no volvería a esto. Y ahora hice esto y esto. Y uno sí ve niveles como en su vida. Y si lo reflexionan un poco, van a ver el examen del final del nivel. Van a ver esa cosa que dicen, no, yo cuando vi esto dije, no más, no vuelvo a hacer esto. Ajá, pasó el examen. Y entonces como que uno cambia de nivel. Cambia de prueba. Creo que ahí también en los exámenes de la vida es un poquito más complicado que los escritos, porque los escritos se quedan escritos. Y los de la vida tenés que seguir esforzándote para no volver a primero volver, primaria. sí. Bueno, más o menos, porque el conocimiento siempre se queda en la experiencia. E incluso uno no debería de despreciar las herramientas que le enseñan a uno en el colegio. Uno sí debería llevar apuntes también de su vida. O cosas, que incluso lo hacemos. A veces uno tiene como fotos, recuerdos, cositas que dicen, ¿y por qué usas este anillo? Porque mira, yo pensé que cuando me pasó eso, dije, este anillo me lo va a recordar. Es una forma también como de sacar chivos. De hacer tu diploma de gané esto. Esa es tu medalla de pasé esta prueba. Ajá, o es tu medalla de recordarte si te volvería a tocar. Sí. Es tu chivo de ver así. Sí, cuando ya ves que viene la prueba ya la vas a fallar, decís, no. Ya me recordé que tengo que hacer. Sí, lo haces. Mira qué buen tip. Sí, es un montón. Incluso estaba leyendo que uno de los motivantes más fuertes para hacerse tatuajes es el recordar experiencias.
O sea que las personas buscamos hacer chivos en la vida, así como de quiero ver esto y cada vez que mire este tatuaje voy a recordar tal cosa. Ajá. No voy a volver a... Sí, Sí. el binomio cuadrado perfecto. Así. Pero o sea que sí, naturalmente buscamos tener cosas para poder estudiarlas y poder verlas así. Algo palpable. Algo palpable. Algo- Tu chivo. Sí, sí. Tu Sí se diploma. dice así, ¿va? Chivo. El chivo es para ganar el examen Ajá, sin es tu- estudiar. Sí, pero lo que pasa es que el que hace el chivo tiene que estudiar. Eso es lo que nadie ha visto. Que el que Haciendo hace el los chivo chivos. tiene que pasarlo de su cuaderno a algo más chiquito y tiene que normalmente Pero igual no En lo mis intenten en tiempos- casa. No lo intenten en se casa. hacía no, a mano. No se lo ¿va? estamos recomendando. Ahora sé que los imprimen en chiquito y... Es que una de mis hermanas era una genia así para los chivos, sí, una genia. Le había hecho hasta un paletón invisible a su... A la no, a la su falda. y los... O sea, era una genia para hacerlos así. Híjole, ya la delaté. Pues tengo dos. A tus hermanos estás delatando, mira, ya van dos. Sí, cabal. Pero entonces yo creo que sí tenemos herramientas para los exámenes de la vida también. O sea, sí, hay que memorizar cosas, hay que tener conciencia de que estamos como en examen y hay que tener elementos de refuerzo para el estudio y Sí. ver los niveles como de cosas que se han ido pasando y de cosas que se han ido como superando. Pues hay, como no es lo mismo pasar un doctorado que el examen de sexto primaria, que Claro. el examen de, no sé, de baile, de cuando estabas en el colegio. De baile del colegio. Hay exámenes que uno siente que tiene más cosas en juego, porque en la vida también pasa lo mismo, ¿no? Hay situaciones en la vida que uno siente que hay más en juego, pero todo esto siempre va a ser como de perspectiva, como el del doctorado, mira al niño sufriendo y a decir, ay Dios, esos exámenes, dame tu examen aquí, no es nada, ¿va? Así también pasan cosas en la vida de uno que uno siente que es el doctorado y hay alguien que le dice a uno, Exacto. esto no es nada, así. Sí, fíjate que a mí eso me pasa con mis hijos, ¿no? Que a veces los veo llorando por alguna cosa, porque el nene perdió la pieza del rompecabezas, ¿no? Ay, y hasta lo digo en voz alta, así como, ay Dios, por eso lloras y mira, y otras cosas. Y digo yo, no, pues es que esa es su prueba hoy, ¿no? Que Sí, se le perdió ese es su examen. la pieza. Y ahí estás formándote, ahí estás aprendiendo que vas a ser más ordenado, que puedes vivir sin la pieza, etcétera. Y cuando nosotros le ponemos como esa conciencia a esas pruebas, porque exactamente lo que decías, que a uno hay alguna situación que le empieza como a generar ansiedad y está uno ya con miedo y, ay Dios, ya va a llegar el día en que me va a tocar hacer esto. Esa reflexión de decir, bueno, si me estoy sintiendo así es porque, bueno, es algo difícil para mí de hacer y tengo que hacerlo de igual forma. Entonces, empezar a reflexionar en que, bueno, esto es una prueba para mí, no es un enemigo o una situación catastrófica, sino que es algo que tengo que hacer. Y entonces voy a empezar a verlo como una oportunidad de pasar esa prueba, empezar a estudiarla antes de esos días y sirve, ayuda Sí, a bajar ese nivel de ansiedad Y la sociedad, porque la vida no es nada original, ¿verdad? A todos nos pasa lo mismo y sufrimos un poco como por las mismas cosas. Uno cree que su vida es como, Sí. no, es nadie Uno ha sufre vivido más que esto, nadie. jeje, saludos, diría la vida. Pero a las sociedades también les pasa lo mismo. Ahorita que están las grandes sequías en Europa, que están como pasando las sequías, en los ríos han ido encontrando, en las piedras de las orillas, han ido encontrando marcas de mensajes, de cosas de si el agua llega hasta acá, están en peligro. Así, mensajes como bien directos, que eran los mismos mensajes que encontraron cuando los tsunamis en Japón. Cuando la gente subía a las montañas, encontraron piedras que decían hasta aquí llega el agua. O sea que alguien ya fue examinado por la misma situación y ya se vivió esa misma experiencia, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que ha pasado ya le ha pasado a alguien. Entonces pienso que así como cuando uno no entiende una materia puede pedir ayuda, en la vida uno también puede acercarse a alguien y decirle, mira, yo no sé cómo resolver esto. Me ¿Qué encanta. harías en esta situación? Ayúdame o enfoquemos, estudiemos. Sí, O algo, sí. Ajá, sí. Porque uno de los grandes problemas de los exámenes de la vida es que uno siempre siente que está solo en el privado de la vida. Yo contra el mundo entero. Yo soy re dramático para expresarlo, pero yo creo que se siente así. Como, yo ¿Te han versus contado? yo versus el mundo. No, a mí me gustan los exámenes.
Yo sé. Me generan adrenalina los exámenes. Así de... Qué bien. Pero yo creo que quitarle esa individualidad de esto me está pasando solo a mí y empezar como a verlo de, bueno, esto a alguien ya le tuvo que haber pasado. ¿A quién podría preguntarle algún, como por dónde, cómo lo desarrolló, cómo hizo para vivirlo más fácil? Ya es una aproximación. Eso sería genial que pudiéramos tomar ese consejo de alguien que ya lo ha vivido y además también poner atención en esas clases de la vida, porque a veces alguien te está contando algo y se te olvida. Y luego vas y ahí vas a estrellarte la cara a la pared. Entonces, a veces tal vez no lo estás ni preguntando, sino que ya te lo están diciendo y ahí vamos, ¿no? Entonces, sí hay una conciencia que hay que tener. La memoria, que hay que tenerla. Sí. Hay que tenerla así, las antenitas bien... ¿Qué? Bien atentas. Bien antenitas. porque sí, hombre, se ve. Uno ve cosas... porque a veces hasta a uno le dicen las cosas y de todos modos ahí va uno a hacerlo, ¿no? Sí. Entonces... Sí, tristemente necesitamos del dolor para empezar a estudiar, como mi hermano que perdía el examen todo el tiempo, hasta que se puso a estudiar y hasta que lo ganó. Pero yo pienso que a veces sí pasa eso mucho en la vida, que uno hasta que pierde, estudia. Sí, hombre, sí, no. Que es el verdadero aprendizaje. Es extraño que necesitemos siempre perder para empezar a estudiar. Sí, hombre. Es una forma extraña y creo que es una forma extraña porque no le prestamos atención a nuestras fuentes de estudio del entorno. Ajá. Porque como decís, uno puede aprender viendo gente. De repente alguien le cuenta su vida a uno y uno dice, alarán, ¿qué hago yo para no vivir así? ¿O cómo hago para no ser así? Puedes hacerlo viendo una película. Sí. Ves una película y en la película decís, ¿por qué a este personaje le pasó esto? Alarán, es que tomó pésimas decisiones. ¿A quién te recuerda? Sí. Ajá. O leyendo algo. Pienso que hay muchas formas de poder estudiarlo para no tener que siempre llegar a perder. Pero lo que pasa es que hay una relación psicológica bien extraña entre perder y definirte. Entonces, las personas, por ejemplo, cuando en el colegio uno se dice, yo no soy bueno para mate, yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno, pero no dicen lo contrario. Yo soy bueno para esto. Siempre se definen por donde no son buenos. No. Y en la vida le pasa exactamente lo mismo a las personas. Las personas se definen por lo que han fracasado. Yo nunca he hecho esto bien. Siempre me ha pasado esto. Jamás logré hacer lo otro. Eso es decir, no sé hacer nada. No, hombre, cálmese. No se enfoque en lo que no sabe hacer, porque nadie le pidió que supiera hacerlo todo. Enfóquese en lo que puede hacer. Así, aunque en las demás materias no le vaya bien, pues... por lo menos una ganada. Y esa ganada es la vida. Los grandes pintores de la antigüedad eran pintores, pero Da Vinci hubieron muy pocos. De ahí no sabían más de las demás cosas. O la historia lo ha comprobado. Genios políticos que eran pésimos para escribir o para hablar, o genios matemáticos que no podían dibujar, o genios... grandes vendedores que no les daban lo intelectual en el colegio. Por ejemplo. Niños que no brillan académicamente hablando, pues salen a la vida y son unos grandes vendedores. Por ejemplo, un gran vendedor que nunca logró ganar matemáticas, ¿sí? Y entonces fracasó en la vida, pero si él se hubiera enfocado en yo no sé hacer esto, es como cuando uno pierde un examen y se define por el que perdió. Sí, pues. Esto que voy a decir puede sonar feo. A ver. No, lo voy a pensar bien porque ahora hay público, ¿verdad? Entonces... Ahora hay público. Pues ahora hay público aquí, presente, ¿no? Pero siempre te escuchan. Pero van a tirar libros. Pero a nosotros las etiquetas de fracaso nos gustan. Venir y decir hola, soy Mario y me despidieron. O... me divorcié, o cosas que nos suenen a nosotros que perdimos, y de entrar así desde el inicio, presentarse con esa etiqueta de perdí. Hola, perdí. Me puedes conocer a partir de esto. Hola, soy un perdedor. Pero no lo decimos así, sobre todo porque es como medio cool presentarte desde esas cosas que, no, yo soy re impuntual. Siempre llego tarde a todos lados. Y no sé si uno presumiría eso, ¿verdad? No debería de presumirlo. Pero nos gustan ese tipo de etiquetas de las cosas en las que perdimos.
Cierto. Y ahí es lo mismo del niño que nunca aprendió matemática y que lo Lo definieran. definieron por eso. Ajá. Creo que lo primero que hay que definir es... Lo primero es que hay que quitarse ese estigma de estarse definiendo por lo que me Por salió. los exámenes reprobados. Sí, el que no me salió, no me salió. Y ya vendrá otra vez, porque Sí. en la vida... Siempre vienen Siempre otros. regresa. Y cuando ganas uno, ahí viene otro. Ajá, O sea, sí. va a haber un montón de oportunidades para... Sí, el de la vida va a regresar. No hay forma como de cambiarte de carrera. Ahí sí. Sí. El de la vida va a volver y volver y volver hasta que medio le aprendas o no le aprendas y te frustres un montón de la vida y entonces la vida no tiene sentido, siempre me pasa lo mismo, siempre me encuentro al mismo tipo de jefe, siempre me hacen esto en las relaciones, todos los hombres hacen esto, todas las mujeres me hacen esto, siempre yo soy lo mejor, pero siempre se me acerca este tipo de persona. Suena a examen perdido, suena como a... Usted no está prestando la atención a alguna situación ahí repetitiva a la que hay que estudiar. Sí. Lea su estudiarla. muro de Facebook, tal vez ahí va a empezar a ver cosas Todo que lo que estaba ha haciendo. posteado, Ajá. las Vea. fotos que he subido. Sí, eso me estaba contando Mira, qué hace poco interesante. una amiga que dice que hay un estudio que viendo el feed de Instagram, así con las fotos que la gente va subiendo, se van viendo sus tendencias psicológicas, ¿va? Porque van viendo primero sus gustos y han desarrollado tecnologías para ir viendo por dónde va la persona acorde a lo que publica. a lo que ha ido publicando. Entonces se hace un récord, porque imagínate, ¿hace cuánto tenés Instagram? A la gran. No sé, es que no sé cuándo. Ni yo. 5 años. 9 ¿Será que años. tanto? Imagínense, 9 Bueno, años de fotos que nosotros elegimos subir. Nosotros. O sea que hay 9 años de nuestro gusto psicológico. Ajá, por dónde ha ido mi vida. Un poco Y si- tu diario un público. poco, ajá, tu diario público. Si te vas hasta la última foto, voy a ir a hacerlo. Ahora que lo pienso. Voy a ir a Podría- borrar fotos. Ajá, incluso podrías borrar fotos Sí, imagínate de qué cosas. trampa. O podrías analizar situaciones y decir, puchica, la primera foto que tengo es la misma situación que estoy viviendo. ¿Y eso es Ala. bueno o malo? Pero mira qué interesante, porque hasta ahí podríamos analizar un poco Estudiar. por dónde vamos. Necesitas elementos para estudiar tu vida. Si Sí, si estudiar. tratas de estudiar tu vida así sentado viendo y dices, ¿cómo cambio mi vida? La harán. Otro día, así, ¿cómo? Re difícil. Necesitas elementos concretos y los elementos concretos son tangibles, son fotos, son decisiones, son dónde vivís, dónde trabajas. Son cosas bien concretas que te pueden ayudar a ir viendo y decir, ¿ganaste o perdiste el examen de la Sí, vida? sí. Por ahí creo yo que podríamos apalancarnos para estudiar. Me gusta. Me gusta porque sí. Hay que tener la conciencia también y aceptar cuando hemos perdido el examen. Sí. Y cuando lo volvimos a perder y no nos acordamos de las preguntas, diría tu hermano. Y cuando ya logramos pasarlo, ¿no? Pero si no aceptamos también el haber perdido un examen, nunca lo vamos a ganar. Nunca No. vamos a estudiar, a cambiar la forma de hacer las cosas, de estudiar, digamos, para avanzar y ganar, aunque sea con 60, ¿va? Así raspadito, pero va. Lo demás Ya es vas. vanidad, Paula. Cabal. Bueno, ¿era 61 o no? No, 71 eran. 60, En según la- el ministerio, En la U eran 71. no, 6-1. ¿Y yo por qué recuerdo 60. 71 en la U? Hay colegios donde sí 71 se dan. Sí, va. Pero según el Ministerio de Educación es con 60. Y lo demás, vanidad. 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 No, y la vanidad. No. Sí, pienso que podés ir viendo eso en la vida, en qué estás siendo examinado, qué puedes reforzar para estudiar, a quién le puedes preguntar, qué puedes ver, como hacer el mismo proceso de cuando uno estudia para un examen. Cuando uno estudia para un examen, pues bueno, ciencias naturales, a ver, mi cuaderno. Y uno abría su cuaderno y regresabas y decía, ¿y aquí por qué no anoté? Saber, va. ¿Y aquí por qué no terminé la palabra? Saber, y tenés mucho de eso. Pues así es con la vida, uno podría regresar y decir, a ver, ¿y aquí qué pasó? ¿Y por qué no hice esto? Y así como cuando uno estaba estudiando, se necesita objetividad. No puedes estudiar si desde que empezás a estudiar decís, ¡ala, no es que esto nunca se me queda a mí! Esto Sí. es imposible. Porque si haces eso con la vida, igual te pasan el examen. Es que a mí Sí. no me interesa si estudio o no estudio, aquí está la prueba del examen. Aunque lo pierda, ahí va.
Sí. Sí, Entonces sí puedes estudiar. Sí, Sí. se puede estudiar. sí se puede. Hay que estudiar. Ajá. Hay que poner atención, hay que tener memoria. Hay que tener conciencia de para qué se está viviendo esto. Sí. Ajá. Y ganarlo con lo que se pueda, ¿verdad? Y aprovechar los exámenes académicos o para entrar a equipos o médicos para irnos formando también y entender que hay una razón detrás de eso y que eso lo vamos a aplicar en la vida. Ajá. Y como a saber controlar esa situación de examen, porque al final es una situación psicológica, el Sí. sentirse observado, sentirse juzgado, que de ahí venía la palabra, es ser juzgado, un examen es ser juzgado, ¿usted sabe o no sabe? Sí sé, a ver, contésteme esto y vamos a saber si usted sabe. Y a uno no le gusta, desde el momento en que se apagan todas las luces del teatro y se queda solo el spot de uno siente como el... Sí, voy a sí, fracasar, sí. no, nunca me ha salido bien esto, y sale corriendo, va, está bien, siga viviendo, pero va a volver a pasar. Entonces empieza a practicar en su cuarto, apaguen luces y quédese solo con Ponga una, una sola ponga aquí. una sola, hablar en el espejo, estudiar, sí, de eso se trata. Sí, Y- de eso se trata. A mí hace mucho tiempo, no mucho, 2015, hace 7 años, una persona que es muy inteligente y que lleva mucho tiempo en Acrópolis, que lleva 50 años en la escuela, yo le hacía la pregunta de cómo se puede distinguir si uno ya es filósofo o solo cree que es filósofo. Y él me dijo, bueno, es muy sencillo, me dice, sabes si eres filósofo si ya fracasaste, si te caíste, si mordiste el polvo, si todo salió mal y te volviste a parar. Si te volviste a parar y dijiste, bueno, ¿qué pasó aquí? Volvámoslo a armar, eres filósofo. Si te caíste y no te volviste a parar y dijiste, bueno, la vida es así, no hay nada que hacer, Y te seguís arrastrando. ¿sí? entonces no eres filósofo. Te quedaste hasta ahí y lo sentimos. Entonces, siempre me gustó mucho su definición porque creo que bajo esos términos, muchos seres humanos somos filósofos, porque muchos nos hemos parado de algunos fracasos. Otros nos costaron más, ¿verdad? En uno nos tardamos más en levantarnos, Ajá, en pero algunos hasta nos acostumbramos al polvo. Sí, sí. Como decía Lelutier, si lo importante no es caer de nuevo en la misma piedra. Lo importante es no casarse con la piedra y tener descendencia con esa piedra. Ah. Pero sí, mira, qué bonito. Porque sí, creo que casi podríamos decir que todos somos o vamos a ser filósofos porque Ya fracasamos. esa es la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Caerse y levantarse. Estudiar. Estudiar. Bueno, la dejamos aquí. La ¿Qué dice el dejamos aquí. público? ¿La dejamos aquí o seguimos? No. La dejamos aquí. La dejamos Sí. aquí, sí. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Este era nuestro podcast Experimento con Público. La verdad es que no salió tan mal. Tan mal. Pasamos el examen. Vamos a ver si pasamos el examen o no. Ajá, sí. No sé cuándo va a ser publicado, pero por ahí estén pendientes. Y a los que habían oído de Gerson y no lo conocían, él es Gerson. Aquí está sí. Gerson. Póngase frente a la cámara. Ya, sí. No solo los que vinieron. Son mentiras. Y pues gracias a todos y pues aplausos porque nos salió bien. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mario. Gracias, Paula. Gracias, Gerson. Gracias. Filosofía.